Don Iván Espinosa de los Monteros, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Julio, Sus opiniones son extremadamente interesantes y más sobre este tema que yo sé que usted domina muy bien. Bueno, soy muy aficionado, soy muy aficionado al tema y muy admirador del país y no poco admirador del presidente que ahora está en la Casa Blanca. Y al otro lado del pasillo estarían los representantes demócratas, a los que también saluda. Es que una parte importante del discurso del Estado de la Unión, que no es realmente un debate, es realmente un discurso, es que no suele ser un discurso partisano, no suele ser un momento en el que se utilice, al menos aparentemente, los intereses de un partido frente al otro, sino que suele ser un discurso de la Unión, no solo porque es la Unión de Estados Unidos, sino que muchas veces se fomenta la unión de todos los americanos y se suele apelar a valores que todos los americanos responden bien: el patriotismo, la unidad, el heroísmo de algunos personajes como estos a los que se apela. Porque ahora está saludando a los miembros del Tribunal Supremo. Porque efectivamente además es que ahí se juntan los miembros de las instituciones más importantes. Y los senadores, los 100 senadores, es una sesión conjunta. Y además vienen todos los secretarios, es decir, todos los ministros, menos uno, curiosamente, que permanece en la Casa Blanca, pues si acaso sucediera algo justamente en ese momento. En un lugar alejado, no, fuera, lejos de la Casa protegido, Blanca. Digamos, por el servicio secreto, que sería el siguiente en la sucesión al presidente si todos los que están ahí... Ahora ya, ahora ya sabes que faltan varios congresistas. O sea, hay congresistas del Partido Demócrata que se quedan fuera y congresistas del Partido Republicano que también, porque claro, ya hemos visto en la serie de sucesor designado que se quede uno solamente, pues es muy escaso. Pero en fin, todas las instituciones más importantes, el Senado, el Congreso, el Tribunal Supremo, los ministros, que son los secretarios, todos están reunidos en ese Estado de la Unión, ese discurso del Estado de la Unión, que se produce una vez al año y que efectivamente pues tiene una gran solemnidad. Y luego pero, ¿qué les parece esta primera reflexión sobre el tema fiscal, don Iván? Yo antes decía que normalmente este discurso se utiliza para, al menos al comienzo, apelar a aquellos valores de unidad, de patriotismo, de heroísmo en algunos casos y no tanto de partidismo. En este caso pues ha sido un ataque un poco más partidista y por eso la mitad de los congregados pues no aplaudían, ¿no? Pero es importantísimo la bajada de impuestos, como es muy importante también la naturaleza de qué impuestos ha bajado. El hecho de que haya desmontado el Obamacare es muy importante. El hecho de que haya dado un crédito fiscal o un mayor escudo fiscal a las familias que tienen hijos es muy importante. Ha habido un error del traductor, por cierto, que ha dicho que hay una rebaja fiscal para las parejas casadas. Él no ha dicho casadas en el discurso, ha dicho para las parejas, o sea que no llega a tanto como discriminar al que esté casado o no. Pero sí son medidas que fomentan el matrimonio, que fomentan la natalidad, que fomentan los valores tradicionales en los que está basado Estados Unidos. Y tan importante como la rebaja fiscal es otra rebaja de la que casi no se habla, pero que es esencial, y es la rebaja en la legislación. Es decir, él prometió, cuando accedió a la presidencia, que por cada ley nueva, por cada palabra nueva de ley que aprobara, eliminaría 8 para simplificar la maraña legal en la que se encuentran los americanos. Y en lo que lleva de legislatura, por cada palabra nueva que ha introducido, ha eliminado 13. Ha simplificado jurídicamente la vida a los americanos, a las empresas, a las pymes. Ha simplificado, sin necesidad de bajar impuestos, que también lo ha hecho, pero ha simplificado mucho la vida a la economía americana y eso ha hecho, esa desregulación ha hecho tanto como la bajada de impuestos, que el crecimiento económico haya sido tan robusto en estos 18 meses que lleva gobernando. De hecho, probablemente la más beneficiada de esas rebajas fiscales producidas por el gobierno de Trump ha sido la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa, que es la base de casi cualquier economía, al menos ahí es donde arrancan todas las que luego acaban siendo grandes empresas. Pero en Estados Unidos, como en España, por cierto, la pequeña y mediana empresa es la mayor generadora de empleo. Y por tanto, esa noción que tienen clara muchos americanos, no tanto muchos españoles, de que la rebaja fiscal, de que la reducción de las obligaciones de los individuos y los pequeños empresarios con el Estado fomenta precisamente la creación de nuevas iniciativas que a su vez generan empleo, es decir, que la rebaja fiscal no solo es un tema de justicia, no solo es que el ciudadano pueda administrar mejor su dinero, sino que además genera empleo y por tanto es bueno para el conjunto. Esa noción, digo, en Estados Unidos está bastante anclada. Aquí todavía nos cuesta un poco. Bueno, esos primeros emigrantes de carácter religioso en los Estados Unidos jamás, al contrario de lo que hizo España allí, jamás intentó convertir a los indios. Formaron sus comunidades religiosas y se olvidaron absolutamente de todo lo que había allí antes que ellos.
cosa que no hicimos los españoles, por cierto. Bueno, es que ellos no consideraban que estuvieran en la Commonwealth, quiere decir que no consideraban que los indios fueran el país, parte del país. De hecho, el país se ganó exterminando a los indios, o sea, así es como se gana el país desde el este hacia el oeste. Sí, territorialmente sí, pero el país se ganó de otra manera. La importancia de Dios en Estados Unidos, trabajándolo. La importancia de Dios en Estados Unidos es absolutamente incuestionable. Otra cosa es que de qué Dios estamos hablando, y es tremendamente común que cuando muere alguien que no era especialmente o que apelaba no solo a un segmento religioso, se le haga un servicio, como dicen ellos, multidenominal, ¿no? Es decir, non-denominational. Eso es, o sea, que no es solo para cristianos, ni solo para judíos, ni solo para musulmanes, sino que se hace una apelación a Dios, entendiendo como Dios puede ser el Dios cristiano, y dentro del cristiano puede ser el católico, puede ser anglicano, puede ser... O puede ser el Dios de los judíos. Esto es fácil ver cómo lleva a una especie de ateísmo práctico. Bueno, es decir, que al final... pero decir, bueno, es Dios, cualquier espiritualidad, pues al final... No es que digan cualquier Dios, sino que los dioses, el Dios de los musulmanes, el de los judíos y los cristianos es respetado. Es decir, el Dios de cada uno es respetado. Y todos respetan que cada uno rece a su Dios. Es decir, que se entiende que son religiones distintas. Pero sobre todo, perdonadme, es que el ser humano no es la última apelación. Pero no se cuestiona exactamente, no se cuestiona la existencia de Dios. Esta es la gran diferencia. Hay un respeto a lo sagrado. En la moneda. En el dólar. Sí, pero Pero usted que Trump ganó gracias a Cambridge Analytica, que es la empresa con la que se reunió Vox, ¿no, don Iván? Según decía El País bueno, esta el otro semana día. pasada El País daba como gran titular y como una noticia, pues una noticia más de estas del fake news, ¿no? Que Cambridge Analytica se había reunido con Vox y había ofrecido sus servicios. Fíjese usted la noticia, que había habido una reunión. No que se llegara a contratar, cosa que hubiera sido perfectamente legítima. No, con Vox no, con el partido ultraderechista Vox. Bueno, es que si no ponemos adjetivos, entonces la noticia no es del todo fake. Claro. Pero efectivamente, ese es otro, por cierto, de los pilares que Trump tuvo en su campaña y que luego ha desarrollado, que es el tema del fake news, ¿no? Empezar a denunciar aquellos medios de comunicación. Fue de vuelta, igual que lo de deplorables. Sí. Es decir, fueron primero los medios los que acusaron a los medios pro-Trump de ser fake news, y él los recogió y empezó a dar vapulear, empezó a dar bofetadas, pero se quedó solo. Ya ha machacado a los medios tradicionales y a muchos de los periodistas que se pensaban intocables. Ha habido algún gran preboste de la televisión americana, algún presentador de noticias que ha tenido que dimitir por noticias fake que han ido pasando durante este tiempo. Y eso ha movido mucho voto, ¿eh? Y eso la posibilidad de darle a mucho santón y a mucho bonzo de la comunicación en los dientes ha llevado a mucha gente. Es que el país, reconózcame, don Iván, que el país o cualquier periódico importante, digamos, de muchas entradas en Internet, de webs importantes, lo primero que tendría que confesar es cuánto está pagando a Facebook cada mes para microsegmentar. Pero mire, de todas noticias. maneras, y si algo hemos aprendido con Trump es que al principio, cuando no eres muy relevante, simplemente se te ignora. A veces de manera... Este no consintió que le ignoraran. Bueno, este no consintió que le ignoraran, pero cuando ya empiezas a ser relevante, entonces es cuando te atacan, ¿no? Y es un poco lo que está pasando con Vox en España. Es decir, durante 3 o 4 años, pues no se puede decir que fuera un partido relevante, y por tanto ha sido ignorado en los medios. De algunas formas deliberadamente ignorado. Y cuando parece que empieza a ser un poco relevante, entonces es cuando ya no se puede ignorar, entonces hay que atacar. Entonces se empieza a atacar con adjetivos, que es lo mismo que le pasó a Trump. Ultraderechista, xenófobo, racista, tal, y muchas otras cosas que sí pueden ser, pero exageraciones o directamente difamaciones que apelan y que van con el nombre. El ultraderechista Trump o el ultraderechista Vox, para que ya estés condicionado en tu percepción de lo que estamos hablando. Yo les recomendaba en el editorial del otro día que cuando lean cualquier noticia en uno de estos diarios, específicamente decía El País, pero puede ser en otros muchos, cojan un rotulador y hagan el ejercicio de tachar todos los adjetivos y leerse esa misma noticia sin adjetivos. Verán ustedes que están un poquito más cerca o bastante más cerca. Y no quedarse en el titular, sino ir al desarrollo de la noticia, claro, porque muchas veces además es bueno en cuanto a que es un reconocimiento implícito de la importancia de aquello a lo que insultan, porque lo que no importa, lo que se ignora, como decía Julio hace un momento, no existe y por tanto el ultraderechista, todo lo que usted quiera, pero va a hablar de mí y esa es la cuestión. En Estados Unidos el patriotismo, yo me atrevo a decir que es casi estructural y además no solo el patriotismo, sino toda la simbología a la que al principio del programa hacía alusión Carlos. Es decir, Estados Unidos no olvidemos que es un país muy joven, muy moderno, muy reciente. Caramba, Italia es más joven como país. 1775. Como Estado. Como Estado Italia es más joven. Pero el concepto Italia... Ya lo sé, pero como Estado es bastante viejo. Estados Unidos, Carlos, se constituye... Cuando Estados Unidos se constituye en el final del siglo XVIII,
todo lo que hace, incluso el urbanismo de la ciudad de Washington, la arquitectura, cómo está pensado desde el Pall Mall hasta Casa Blanca, todo está pensado para intentar ponerse a la altura de aquellos poderes, en ese momento, que son Francia, Inglaterra, en cierta medida España, que son sus rivales y a lo que ellos aspiran a parecerse. Luego veremos que en el siglo XX lo sobrepasan en poderío militar, económico, pero en el siglo XVIII no. El siglo XVIII es un país muy reciente, muy nuevo, recién salido de una guerra de independencia, y hacen un esfuerzo no solo por unir al país, sino por además que esa unión sea muy visible, que sea muy obvia en todo lo simbólico. Y por eso, en la liturgia, por eso la importancia de la figura del presidente, más allá de que sea de un partido u otro, o que se llame de una manera u otra, y por eso esas cosas se cuidan mucho. Se cuidan mucho porque es importante mostrar y representar constantemente los símbolos y el poder de la nación. Mientras que en naciones muchísimo más antiguas, como es esta, parece que nos divierte todo lo contrario, parece que nos gusta desmontar nuestras instituciones o nuestras estructuras, o pues eso, quemar una foto del rey, o quemar una bandera, o romper la Constitución. Sí, la Constitución es reciente, pero todos esos son símbolos de una nación que es mucho más antigua. Y aquí parece que estamos enfrascados en el empeño de romper y olvidar todo aquello que nos ha traído a ser una gran nación y una de las más antiguas del mundo. Bueno, aquí tenemos un presidente que ha dicho no hace mucho que él no cree en las fronteras. Exacto. Por lo visto no cree en las fronteras Solo en la de Ceuta y Melilla. Pero tampoco dijo eso, porque en la de Ceuta y Melilla, si no crees en las fronteras en general, pues no sé por qué vas a creer justamente en esas dos, ¿no? ¿Y entonces por qué está tan preocupado con Cataluña? Claro, yo estoy de acuerdo en que si no tienes fronteras, no tienes nación. Y como dice Carlos, saltarte la frontera y ser premiado, pues estimula la comisión de las ilegalidades, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla, pues, naturalmente. ¿Por qué ese es el planteamiento? Naturalmente. Y en el caso de Estados Unidos, pues desde el día que anunció su candidatura, ese ha sido el primer y más sorprendente punto de venta, ¿no?, de la candidatura de Trump. Pero más sorprendente todavía es que la gente asumiera que antes no existía el muro. Muro ha habido siempre. Lo que pasa es que no ha llegado a toda la enorme extensión que mencionaba Julio entre la frontera mexicana y estadounidense, ¿no? Pero muro claro que hay. De hecho, el que más kilómetros de muro ha tirado fue Clinton, el marido de la... Sí, pero la idea del muro es tomémonos en serio esto. Tomémonos en serio el control de nuestras fronteras. Es que eso es algo que no me explico ni cómo puede ser discutible. Otra cosa ya es eso de la segunda parte y además lo van a pagar México, ¿no? Eso ya es un poco más complicado de hacer creer. Bueno, eso ya sabes qué efecto psicológico es. Si tú pones un punto más allá, la gente se queda discutiendo eso y dan por supuesto lo anterior. Y dan por supuesto lo anterior. Entonces, la construcción del muro es algo que tú decías antes, Carlos, que no se ha cumplido. A mí no cabe duda de que se cumplirá, al menos en un cierto grado, antes del final de la legislatura, porque es lógico, porque es su propuesta estrella. Hemos visto ya fotos del presidente examinando 3 tipos de muro diferente, un poco al estilo Kim Jong-un en Corea, ¿no? Que todo lo que pasa en Corea pasa por su despacho. Bueno, pues el tío se ha ido a ver ahí 3 grosores, 3 alturas distintas de muro y lo acabarán poniendo. Pero es que es fundamental defender tus fronteras. No ya ni solo por la droga, sino porque la propia inmigración ilegal es tremendamente injusta para los que están dentro, que tienen nacionalidad o permiso para residir, y además un país no es... Y a los que están esperando. Y a los que están esperando para entrar. El país es el que debe decidir cuántos inmigrantes pueden entrar. Y Estados Unidos tiene un sistema que, si se cumpliera a rajatabla, no estaba mal diseñado. Un sistema en el que todos los años, además de la lotería, que es un número relevante o más bien bajo de inmigrantes, lo que tiene es un número que todos los años publica en función de sus necesidades. Entonces hacen un cálculo y dicen, este año necesitamos 115.226 programadores de informática que sepan de estos 3 lenguajes de programación. Entonces, los primeros 115.000 que demuestren que tienen esas capacidades obtendrán su visado de entrada y si se quedan en el país suficientes años, tendrán un permiso de residencia y con unos cuantos años más acaban siendo naturalizados, ¿no? Sí. Pero define categoría por categoría y luego va bajando de ingenieros informáticos a fontaneros, a electricistas, a carpinteros, a gente con cierta especialidad. Entonces, esos son los que este país quiere acoger y el país, yo creo que tiene derecho, cada país, a decidir cuántos inmigrantes quiere acoger, los que le interesan. Y si además luego tiene intención de ser solidario y ayudar a otros cuantos porque así lo decide, pues que abra sus fronteras en el número y en la cantidad de inmigrantes y, por cierto, eligiendo también qué tipo de inmigrantes, porque podrás elegir, digo yo, cuáles entran y de qué tipo. Habrá algunos que se adapten mejor a tu país, habrá aquellos que a lo mejor ya hablen tu idioma o respeten más tu cultura o por lo menos vengan con una actitud de integrarse frente a otros que vienen con una actitud de que tú te adaptes a la suya. Penales. Que no tengan antecedentes penales. Es decir, cada país tiene derecho a elegir la inmigración que desea.
Y ese concepto tan sencillo, pues de nuevo parece que es de ultra, de facha, de radical. Pero fíjate, es que es muy importante. Lo que se expone de manifiesto es que en España tenemos una partitocracia, donde tú no eliges a tu diputado. De hecho, no conoces a tu diputado, con la excepción del número uno de tu lista. No puedes hablar de tu diputado. No hay un diputado. Tú eliges una lista que te propone el partido, es una lista cerrada, en un cierto orden que tú no puedes alterar, en el que te vienen 20 o 25, según la provincia en la que estés, o menos, y en los que tú puede que conozcas al cabeza de cartel y no conoces a ninguno de los que viene por detrás. Entonces, no estás eligiendo a un diputado. Senador sí, es un poco distinto, pero como el Senado aquí no pinta mucho, pues tampoco no sirve para nada. Pero nadie responde ante sus votantes. Es decir, me contaba una anécdota una vez un exministro, cuando estaba hablando con unos compañeros en el Congreso, y en ese momento entra Suárez, que era el presidente, y dice, perdona, voy a saludar a mi electorado, ¿no? Porque claro, su electorado era una persona, el que le elige, que era, en este caso era Suárez, ¿no? Es decir, todo el electorado de cualquier diputado es un tío, es el que le pone el dedo y dice, tú has sido, mediante designación digital, tú has sido... Eso es dramático, eso es... Pero estamos haciendo referencia al parlamentarismo, que es importante, pero el parlamentarismo es algo relativamente reciente. En el fondo, pues es del siglo XVIII, en el mejor de los casos. Bueno, el León quizá anterior, pero no quiero entrar en eso. Lo que quiero decir es que la nación es muy anterior al sistema parlamentario. Y lo que están degradando no es solo el sistema parlamentario, no es solo la institución. El ataque realmente al conjunto de la nación. Es a la mera existencia de la nación como elemento político previo a todo el sistema, sea democrático, sea autoritario. La nación es muy anterior y ellos lo que vienen a destruir es a la nación. Es decir, cuando vienen en mangas de camisa, cuando traen una impresora, cuando insultan a un ministro, cuando están degradando la institución queda muy dañada, pero lo que realmente quieren atacar es el conjunto de la nación. Es todo aquello que nos enraiza con nuestro pasado y que nos compromete con nuestro futuro. Es todo aquello que representamos en el conjunto, seamos de izquierdas, de derechas o medio pensionistas, aunque no nos interese la política. La nación está por encima de todo ello. Y eso es exactamente lo que ellos quieren destruir. Pero naturalmente, ¿cuál es todo su principio, todas sus políticas, a qué van dirigidas? Es el desprecio más absoluto por la nación. Por supuesto, por su historia, que, como bien ha dicho Ada Colau, refiriéndose a cualquier cosa que sucediera antes de que ellos llegaran, es franquista. Es decir, aunque llegara antes que Franco. Sí, mucho antes de Franco, por favor. Incluso. Sí, pero vamos, siglos. Arzayus decía que el español era la lengua de Franco. O sea, hay que entender que tienen esa... Es decir, el mundo ha empezado con ellos, es el hacer tabula rasa. Es exactamente en lo que creen, en destruir lo que había. Es la única manera. La izquierda parte de eso. Pero, por supuesto, no estoy diciendo que no haya izquierdas mucho más civilizadas que hayan podido, digamos, llegar a cierta aceptación de la civilización. Pero la izquierda, en origen, la izquierda de Marx, es hagamos tabula rasa, es decir, hay que destruir todo lo que había antes. Es que parten de la base de que la civilización es un error. Exactamente, esa es la idea. Ahora han descubierto la natalidad. Ahora que Pablo Iglesias y su compañera van a tener niños, han descubierto el embarazo. Y entonces nos están explicando a todos cómo es un embarazo, de qué consiste. Están descubriendo todo de nuevo. Es una cosa realmente sorprendente. Creen que los demás también lo estamos descubriendo. Sí, los demás lo conocíamos. Pero al final estamos hablando un poco de lo de siempre, es decir, aquello de lo que no se habla no existe. Y el gobierno de Trump ha hablado del aborto, ha hablado del derecho a la vida, ha hablado del derecho de los bebés a nacer. En este ejemplo, Julio le dice al final al policía, le dice, usted personifica todo lo bueno de este país, ¿no? Y el mero hecho de que lo traiga y que lo exhiba y que lo ponga como ejemplo, yo creo que a su vez también personifica o exhibe todo lo bueno de esta administración, e incluso de esta nación, que en general es una nación en cuyo ADN está el elevar y buscar ejemplos que a veces son patrióticos, a veces son simbólicos, a veces son como este, pues humanitarios, que realmente haga que los demás sigan ese mismo ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso es lo mejor de este país, o sea, que ponen muy buenos ejemplos y la gente los sigue, sean del lado que sean del espectro político. Pues ya ven, la debilidad es el camino más directo hacia el conflicto, dice Donald Trump, y está demostrando que él no está por la debilidad en política exterior. Hemos tenido algunos ejemplos muy recientes. Les pido, por favor, que hagamos un comentario sobre este tema y un comentario final, porque nos quedan escasamente 3 minutos para cerrar este programa y decirles hasta mañana a nuestros espectadores. Muy brevemente, pero yo creo que las dos grandes amenazas para toda civilización occidental en el día de hoy son la extrema izquierda y el radicalismo islámico. Y Trump está haciendo frente a las dos cosas. La extrema izquierda está haciendo frente en Cuba, en Venezuela, también en China, incluso en Moscú de cierta manera. Por supuesto en Corea del Norte, en unos con un palo y otros con una zanahoria. En cuanto al radicalismo islámico, a la radicalidad islámica, yo creo que con su
frontal oposición al tratado con Irán y con su otra estrategia con Arabia Saudita, está también haciendo frente de una manera muy distinta a como lo hizo Obama y yo creo que con mucho más éxito.